Una pareja de ancianos que habla quechua vive en el árido altiplano de los Andes y el enfermo Virginio, sabiendo que está a punto de morir, pasa sus últimos días ocultando esta condición a su esposa Sisa. Ambos comparten una larga vida juntos, que no se muestra, pero se nota. Su casa está rodeada de altas montañas y se ocupan de tareas como el pastoreo de sus llamas. Virginio desea que llueva por la escasez de agua que atraviesan y mira a menudo al cielo esperando llevarse alguna sorpresa. Debido a la falta de lluvia, el pozo del pueblo está vacío y Sisa tiene que caminar hasta un río lejano y casi seco todos los días. Las mujeres de las aldeas vecinas también acuden al último manantial que queda. Un día reciben la visita de su nieto Clever, que trae noticias de la ciudad. Sus abuelos discuten en quechua sobre los motivos de la visita de Clever, el cual solo sabe hablar español y no quechua. Clever quiere que sus abuelos hagan las maletas y se trasladen con la familia a la ciudad, donde la enfermedad de Virginio pueda ser tratada. Clever, con la intención de compartir tiempo con sus abuelos, los acompaña varios días. Él y Virginio van a las montañas junto a los aldeanos cercanos y realizan un ritual para que vuelva la lluvia a la tierra. Después, los frustrados aldeanos debaten sus problemas y las soluciones a su sequía, y muchos optan por marcharse a la ciudad. Te recuerdo que si te gusta el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Un día, mientras pastorea, Virginio empieza a toser bastante y cae inconsciente. Clever lo encuentra en la noche y lo lleva ante una preocupada Sisa, que le pide que le revele su misteriosa tos. A Virginio le preocupa que Sisa se quede sola una vez que él fallezca y prefiere que le acompañe al más allá antes que trasladarse a la ciudad. Estas declaraciones molestan a Clever, el cual se enfrenta a él por su egoísmo. Discuten y Clever decide abandonar el pueblo. Sin embargo, regresa poco después con un médico, que intenta convencer a Virginio de que vaya a la ciudad para que lo traten unos especialistas, porque lo que tiene es muy grave. Virginio, cansado, derrotado y terco, se niega, simplemente guarda silencio sobre la muerte, pero encuentra muchos presagios a lo largo de la película que le muestran su destino, como una llama deshidratada, un cóndor y la noticia de que Clever va a ser padre, mostrando el renacimiento, el intercambio de una vida por otra. Virginio hace planes discretamente para regalar a Clever una caja de hojalata llena de fotos y pequeños trozos de oro que fue acumulando a lo largo de su vida. Además, le regala su sombrero, justo el día antes de que muera plácidamente mientras duerme. Los aldeanos vecinos asisten a su funeral. Clever se prepara para regresar a la ciudad y se despide de Sisa, la cual decide quedarse en el pueblo. Ella solo le pide que la visite a menudo. Bajo un cielo magnificente y atronador que indica que se viene una tormenta, la viuda Sisa pastorea las llamas.